Hermanos amados, Señor les bendiga. Ha sido una larga tarde, así que vamos a hacer un compromiso. Al primer bostezo paro, ¿ya? ¿Ok? ¿Estamos? Para que no extender la agonía. No se vale al principio, Pastor Manuel. No se vale al principio. Bien. Vamos a hablar, el mensaje del día de hoy lleva por título No os dejaré huérfanos. Hermano, no exponga nada porque me equivoqué en la cita que le mandé, ¿ya? Así que si no va a quedar un desastre, porque voy a hablar una cosa y va a aparecer otra cosa allá, ¿ya? Muchas gracias. Hay un asunto tan interesante que la iglesia presbiteriana siempre se nos califica de fríos, de que en los cultos nuestros como que no pasa nada, que todos estamos empaquetados, en fin, estas cosas. Pero lo que más le hemos dado énfasis a Pentecostés somos los presbiterianos. De hecho, el día de mañana conmemoramos la venida del Espíritu Santo. Domingo 28 se celebra Pentecostés, se conmemora Pentecostés. Pero la pregunta que me gustaría que nos hiciéramos es, y que todo creyente debe hacerse, es ¿cómo podemos lidiar en tener una relación con un Salvador que no vemos? ¿Cómo podemos lidiar y tener intimidad y tener comunión con un Señor a cual no podemos tocar, a cual le hablamos y no podemos escuchar audiblemente su voz? Este es un tema que cada uno de los creyentes tenemos que lidiar. Y por eso es que hoy día, en este pasaje que vamos a ver que corresponde al aposento alto, el Señor nos habla de la promesa del Espíritu Santo y lo hace de una manera muy interesante. Dice, no os dejaré huérfanos. Y por eso vamos a ir a la palabra de Dios, a el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, y voy a pedir que me acompañen en la lectura que daré de los versículos 15 al 24. Evangelio según San Juan, desde el capítulo 14, de los versículos 15 al 24. Uno llega al momento en que tiene que usar dos tipos de lentes, ¿ya? Porque con el otro, yo no sé si soy corto de vista o corto de brazo, porque uno tiene que estirar ahí. Lo veo muy bien. Ahí sí. Evangelio según San Juan, capítulo 14, de los versículos 15 al 24. Voy a dar lectura en la versión o traducción Reina Valera contemporánea. Dice así la palabra de nuestro Dios. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con ustedes siempre. Es decir, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. No os dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes me verán y porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y que yo estoy en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Judas, pero no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, el que me ama obedecerá a mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y con él nos quedaremos a vivir. El que no me ama, no obedece mis palabras, y las palabras que han oído no es mía, sino del Padre que él me envió. Tengamos un momento de oración. Bondadoso Padre Celestial, inclinamos con reverencia nuestro rostro ante ti, porque ciertamente, Señor, tú estás aquí. Tú llegaste antes que nosotros. Preparaste todo, Señor. Y sabemos, Padre amado, que tu palabra es verdad. Y queremos pedir el auxilio de tu Santo Espíritu en esta hora. Ese Espíritu de verdad que nos va a guiar a toda verdad, para que sea Él el que prepare nuestra mente y nuestro corazón. Pedirte, Señor, que en tu infinita misericordia tú
vengas a ser propicio para nuestra vida el día de hoy. Señor, este culto ha sido dedicado a ti. Cada parte de él ha sido pensado para honrarte, para que tu nombre sea exaltado. Pero sabemos, Señor, que en tu infinita misericordia y amor por nosotros, tú usas cada parte de este culto para tener comunión con nosotros, para ministrar nuestros corazones. Y eso queremos pedirte, que tu Santo Espíritu transforme nuestra mente y nuestro corazón en un terreno fértil, donde tu palabra halle cabida y de fruto abundante. Porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El mensaje del aposento alto giró fundamentalmente, aunque usted no lo crea, en términos de cómo nuestro Señor Jesucristo era odiado y aborrecido. El tema central, el eje conductor del mensaje del aposento alto no fue el amor, sino el odio que iba a recibir el pueblo del Señor por seguir y por manifestar las obras y el testimonio de Jesucristo el Señor. Y en ese ámbito es que nuestro Señor Jesucristo les dice que les va a dar y que va a rogar al Padre para que los dé otro consolador. El espíritu y el corazón de los discípulos estaba devastado. Sentían un absoluto sentimiento de desamparo. Iban a quedar solos. Su maestro le había dicho que se iba a ir, y no simplemente se iba a ir, sino que iba a ser entregado en manos de pecadores y lo iban a matar. Pero al tercer día resucitaría, pero para ellos ese momento fue devastador. Ellos habían dejado todo por Jesucristo el Señor y Él no iba a estar. Se sentían solos, pero ¿cómo podían haber manifestado ese sentimiento? Y por supuesto ese sentimiento estaba absolutamente errado, porque solo minutos después, horas después, nuestro Señor Jesucristo estaría entregando su vida por ellos, pagando su culpa, mi culpa, la culpa de todo su pueblo, para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. No sé si usted ha ido, pero a mí me corresponde casi todos los años ir al oculista, ¿no? Al oftalmólogo, perdón, ¿no? Aunque cuando uno va a los lentes debería ir al optometrista nomás, ¿cierto? No necesitamos tantos elementos. Pero cuando usted ha ido al optometrista o al oculista, los más viejitos todavía le decimos oculista, se da cuenta que uno lo ponen a ver una pantalla que cuando yo no tengo lente, con suerte veo la pantalla, pero veo unas manchas nomás, ¿cierto? ¿Sí? Y ellos lo que hacen es empezar a poner lentes así, ¡tuc! Ve, sí, algo mejor, pero no tan bien. Y después viene otro así, y así van, ¿cierto? Bueno, quiero que para empezar a trabajar este texto, pensemos en esa ilustración. Vamos a ir colocando lentes, 1, 2, 3, para ver si la palabra del Señor a través de su Santo Espíritu nos aclara este mensaje que estamos. Y el primer lente, que se llama que la promesa del Espíritu Santo, hermano amado, es exclusiva para los hijos de Dios. Voy a leer el versículo 16. Y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador. ¿A quiénes? A ustedes. Fíjense, y el versículo 19. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. Y el versículo 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Se da cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo hace un contraste entre los hijos de Dios y el mundo? Aquí tenemos que empezar a definir inmediatamente porque nosotros tenemos un problema. Los cristianos hablamos en cristianés. Entonces creemos que todos los que entran escuchan y entienden lo mismo. Entonces cuando dice, este hermano se fue al mundo. Entonces dice, bueno, ¿y estará en otro planeta antes se fue al mundo? O este hermanito, el hermanito anda en Egipto. Y uno dice, qué bueno, estará turisteando, estará visitando. Pero
Pero ¿qué es el mundo? Para el Evangelio según San Juan, el mundo es todo aquello pecaminoso, todo lo que nace de un corazón corrompido que es la raza humana. Todo eso señala ahí. Hay personas, hermanos amados, que creen que los seres humanos somos personas buenas que de vez en cuando cometemos errores. Y cuando Dios hace el examen del hombre, ¿sabe lo que dice él? Que somos malos y que de vez en cuando, por la gracia común, podemos hacer cosas buenas. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué la raza humana no se somete al señorío de Dios? ¿Por qué el mundo está en enemistad con Dios? Si vamos a Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, nos encontramos con lo siguiente, versículo 42. Jesús está hablando con los fariseos, que los fariseos creían que solo por ser descendientes de Abraham ya tenían listo el cielo, ¿cierto? 8:42. Y Jesús le dijo, si su padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo he salido y he venido de Dios. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Pues no pueden escuchar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido homicida. No se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, habla de lo que le es propio, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero a mí, que digo la verdad, no me creen. Hermano amado, a Jesucristo no le creían a pesar de que Él dijera la verdad. No le creían porque Él decía la verdad. Y hermano amado, la buena noticia del Evangelio parte con una mala noticia, que somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y no hay nada que podamos hacer que pueda cambiar esa condición. No hay nada que tú y yo podamos ofrecerle a Dios que sea digno de Él. Nuestra justicia, dice Isaías, no es más que trapos de inmundicia. Por eso es que cuando comienza el mensaje del Sermón del Monte, la primera bienaventuranza que lanza nuestro Señor Jesucristo es: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y sabe qué significa eso? Son felices y eternamente felices los que reconocen su bancarrota espiritual. Aquellos que reconocen frente a Dios que no pueden hacer nada, porque ese pobre, esa traducción de pobre es la misma palabra que el Señor ocupa en el rico y Lázaro. ¿Se acuerdan o no? Lázaro dice que era un mendigo, esa misma palabra. Y no tan solo que era pobre, sino que no podía hacer nada para cambiar su condición. Solo esas personas, solo aquellos hermanos amados que se han dado cuenta del tremendo lejanía que tienen con Dios, solo aquellos que han experimentado el dolor profundo de saberse pecadores frente a un Dios santo, son los únicos que pueden ser felices eternamente. Para que esto cambie, para que el mundo pueda reconocer a Jesucristo el Señor, Dios tiene que tomar la iniciativa. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 16. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes. Hermano querido, esto nunca ha dependido de nosotros. Que usted esté aquí hoy día no ha sido iniciativa suya. Es Dios el que obró en su corazón. Solamente Él es capaz de transformar un corazón que lo único que quiere es aborrecer a Dios, ser enemigo de Dios, en transformar ese corazón en rendido al señorío y la soberanía de Dios. Dios tiene que tomar la iniciativa, Dios tiene que hacerlo. No debemos olvidar, hermanos amados, que los discípulos, al igual que nosotros, en algún momento también fuimos parte de ese mundo, ¿cierto? Porque ninguno de los que está aquí nació cristiano. Ninguno. Uno puede decir, pero si yo, hermano querido, yo gateé por las bancas de la iglesia de Curicó. De hecho, partía en la primera banca y llegaba a la última y me devolvía.
Pero hermano amado, el hecho de haber nacido en la iglesia no me hace, como le digo yo a mis jóvenes, el hecho de nacer en McDonald's no te da derecho de ser hamburguesa, hermano amado. Tú tienes que tener un encuentro real y personal con Jesucristo. Esa es la única forma. No hay otro. Tienes que nacer de nuevo. Pero este espíritu de verdad no puede ser recibido, por lo tanto, la única forma en que este corazón cambie radicalmente es por acción de Dios. Y eso lo hace a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra en ti y obró en ti para hacerte nacer de nuevo. De hecho, el apóstol Pablo lo deja tan claro que en Romanos 5, capítulo 5, versículo 8 dice que Dios nos amó aunque estábamos inmersos, muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, hermano amado, el primer lente para entender que no somos huérfanos es que esta promesa es solo para los hijos de Dios. Y vamos al segundo. Los creyentes a quienes Jesús le prometió este Espíritu Santo son descritos aquí como aquellos que aman a Jesús y por consecuencia, porque aman al Señor, obedecen sus mandamientos. En este pasaje, los que aman a Jesús no son descritos, o los creyentes no son descritos ni como cristianos, ni siquiera como creyentes. Son descritos como los que aman a Dios o que aman a Jesús. Como aquellos que aman y por ese amor obedecen sus mandamientos. Esto no es al revés, hermanos amados. Dios tiene que obrar en tu corazón para que puedas percibir a Jesucristo como el tesoro maravilloso que es. Y cuando le amas, cuando le conoces, cuando entiendes la maravillosa obra y quién es Jesús, por ende le obedeces. Y no es al revés. Si me amáis, dice el Señor, guarda mis mandamientos. De hecho, el texto literalmente lo dice de esta manera, y la Biblia de las Américas lo traduce bastante bien. Dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. En el versículo 16 de este capítulo 14, en el versículo 21 y en el 23, vemos que Jesús repite lo mismo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Los que me aman son los que guardan mi palabra. Los que guardan la palabra son los que me aman. Comienza a repetir constantemente este elemento. Pero, por favor, hermano amado, no entienda que para que Jesús le ame, usted tiene que amarle a Él primero. Porque la Biblia no nos dice eso. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Siempre Él ha tomado la iniciativa. Y de esa manera produce obediencia. Esta persona que éramos tú y yo, que teníamos a Jesús o a Dios en un plano secundario, que le aborrecíamos, que no queríamos someternos, ahora vemos a Cristo y lo vemos maravilloso. Lo vemos como la persona extraordinaria que Él y la obra extraordinaria. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que ahora nuestros ojos ven a Jesucristo con un amor distinto? John Piper da la respuesta a esto. Se trata de una respuesta del creyente a la belleza, la gloria, la grandeza que ahora percibe en Jesús y que antes no veía. ¿Y quién produjo eso en nosotros? El Espíritu Santo, pues, hermanos amados. Es Él el que ahora nos hace ver extraordinariamente. En Mateo, capítulo 13, versículo 44, nos habla de la siguiente manera. Gracias, hija mía. ¿Ves? Hay que tener hija. Versículo 44. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Cuando alguien encuentra el tesoro, lo esconde de nuevo y muy feliz va y vende todo lo que tiene para comprar el campo. ¿Se lo cuento, no? ¿Qué hace ahora? Es que esto es maravilloso. Los creyentes, cuando nos preguntamos o cuando preguntamos, ¿qué debemos hacer para seguir a Cristo? Y la respuesta es
tienes que entregarle su vida. ¿Sabes lo que decimos los creyentes? Esto es una ganga. Esto es maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada más grande que Jesucristo. No hay nada más hermoso que glorificante que vivir para Él. Por eso, muy gozoso va. O asimismo, es el reino de los cielos, es semejante a una persona que encuentra una perla preciosa y va y vende todo lo que tiene para poder comprarla. ¿Quién hace eso? La obra preciosa de Jesucristo, el Señor, hermanos amados. Veámoslo desde el punto de vista negativo. ¿Se acuerdan? Juan 3:16, nos encanta ese versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero nos quedamos ahí. Pero el versículo 19 dice, y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Hermano querido, los hombres del mundo, sin la presencia de Dios, sin la obra de Dios en sus vidas a través del Espíritu Santo, van a preferir siempre las tinieblas. Siempre. Hermano amado, por favor, no caiga en el error que yo he escuchado varias veces, y lo más probable que mis hermanos que están aquí delante también, que dicen con toda claridad, el error que cometieron conmigo fue haberme obligado a ir a la iglesia. Si a mí me hubiesen dejado elegir, a lo mejor ahora yo estaría en la iglesia. ¿Cree usted eso, hermano amado? No, hermano. Nosotros no lo elegimos. No lo elegimos. Sin la obra del Espíritu Santo, hermano y hermana querida, usted no elige nada. Lo único que elige son las tinieblas. Hermano querido, hermana querida, vean a mi hijo cómo son felices los domingos cuando tengo que llevarlos a la iglesia. La cara de felicidad en la mañana es tremenda. Pero esto no es democracia, hermano amado. Porque yo me comprometí ante Dios y pacté con Él que mientras estuvieran bajo mi techo, yo los iba a educar en la presencia del Señor. Y eso lo voy a cumplir porque lo pacté frente a Dios. Ellos verán después, cuando sean grandes e independientes, lo que decidan. Pero mientras estén en mi casa, estarán en la casa del Señor. Con la cara llena de risa. ¿Cierto, hijo? Muy bien. Hermanos amados, en tenemos que Jesús no solo dice aquí que el verdadero amor para con Él se observa en la obediencia a sus mandamientos. Lo que está diciendo es que si somos capaces de la verdadera obediencia a Jesús, es virtud a una nueva relación con Él. Porque ahora le amamos, ahora podemos obedecerle. Los jóvenes hoy día tienen muchas herramientas que antes nosotros no teníamos. Si quieren hablar con su polola, hasta pueden hacer una videollamada. Nosotros éramos con cartitas. Yo le contaba a mi hermano de la escuela que a veces se nos ocurría hacer pololear y después íbamos de vacaciones. Yo me iba a la playa. Y en Illoca, Curicó a la costa, había un correo, pero no había cartero. Entonces uno tenía que ir al correo a ver si le había llegado una cartita. Entonces veía y aparecía tu nombre. ¡Vamos! ¿Ah? Me llegó la carta y llegaba feliz. Y uno no decía, la verdad es que ahora me corresponde contestar. Estoy obligado a contestar, ¿no? No, partía y contestaba y se inspiraba. Hermano, eso es lo que pasa con Cristo. Cuando el Espíritu Santo abre tus ojos, cuando el Espíritu Santo te hace comprender quién es Jesús, lo que ha hecho por ti, lo que dejó por ti y la obra que ha hecho, ahora el amor no te obliga, no es una obligación obedecerle, es un deleite obedecerle. Pero, hermano amado, no crea que usted se convierte al Señor y usted comienza a obedecer de inmediato. El pecado no quedó en usted como una bomba desactivada ni como un volcán que está ahí pasivo. No, no, no. El pecado está en usted. El pecado va a querer sacarlo de la comunión con el Señor. El pecado va a querer que usted no ore, no lea la Biblia, no venga a la iglesia, tenga enemistad con sus hermanos. Pero en este campo de batalla, usted no está solo.
el Espíritu Santo está con usted y en usted. Y nuestro tercer lente, el Señor nos promete la ayuda permanente del Espíritu Santo, a través del cual el Dios uno y trino viene a morar con nosotros. Vamos al versículo 16 del capítulo 14. Y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Hermanos queridos, aquí hay dos elementos que son muy importantes. Nuestro Señor Jesucristo sabe que sus discípulos están devastados. Sabe que sus discípulos se sienten en el desamparo absoluto. Pero nuestro Señor Jesucristo les dice, no voy a dejar huérfanos. Voy a rogar al Padre para que los dé otro. Y esa palabra en griego, hay solo dos palabras en griego que se pueden traducir como otro. La primera de ellas es heteros, que significa, de donde viene nuestra palabra heterogéneo, distinto. Otro es distinto, de distinta clase, de distinta forma, pero no es la palabra griega que se ocupa aquí. La palabra griega que se ocupa aquí es halos, que significa otro, pero de la misma clase, de la misma especie, de la misma esencia. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús sabía que lo único que podía confortar a sus discípulos era que no quedarse solo, y por eso le dice, yo rogaré al Padre y el Padre les va a dar otro igual a mí, otro de la misma clase, otro que es tan Dios como Dios Padre y Dios Hijo. Ese es el Espíritu Santo. La Reina Valera 60 y la Reina Valera lo traduce como consolador, la King James lo traduce como confortador. Pero la palabra en griego es una, es parakletos, que está compuesta de dos partes. Para, que se dice al lado de, junto a él, próximo a. Y kletos, que es llamado para ayudar. ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo? No los voy a dejar solo. Yo voy a enviar uno que es igual a mí, con las mismas características, la misma esencia, para que les ayude en todo lo que les falta. Nuestro Señor no nos ha dejado solos. Los cristianos no somos dignos de conmiseración. Los cristianos no estamos huérfanos. Los cristianos no estamos desamparados. Dios está con nosotros y en nosotros. Esto es lo que ha prometido, es lo que ha puesto en nuestros corazones. Dios nos ha ayudado. Él debe transformar nuestra vida como creyentes. Sigue avanzando, versículo 20. En aquel día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y que yo estoy en ustedes. ¿Se acuerdan la pregunta inicial que dijimos? ¿Cómo nos podemos relacionar con un Salvador que no vemos, que no tocamos, que no podemos escuchar audiblemente? ¿Sabe? La paradoja más interesante de todo esto, que para que yo pueda tener una comunión íntima con el Señor, era necesario que el Señor se fuera. Por eso es que nos dice, os conviene que yo me vaya, porque así el Consolador no vendrá a ustedes. Y ahora sí, yo puedo tener comunión. Y ¿sabe? Y el que tiene mis mandamientos y lo obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. Jesús respondió, el que me ama, obedeceré a mi Padre, y mi Padre le amará, y vendremos a él. Y la Reina Valera 60 tan románticamente y tan hermosamente dice, y haremos morada con él. ¿Se dio cuenta de eso, no? Pero esa palabra morada solo aparece una vez más en todo el Evangelio de Juan. ¿Sabe dónde? En el mismo capítulo 14, en el versículo 2. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Saben lo que está diciendo ahí nuestro Señor Jesucristo? Esto es para que nos gocemos, hermano amado. Esto es para que nuestro corazón inflame de paz, de gozo y de alabanza a nuestro Dios. Nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo, mientras ustedes vayan camino al cielo, mientras ustedes vayan en este peregrinar al cielo, yo les voy a traer el cielo a ustedes. Porque mi Padre y yo vendremos a hacer morada en ustedes. Porque, hermano amado, cada vez que nosotros pensamos en el cielo, nos quedamos en la arquitectura. Pensamos en las calles de oro. Pensamos en el mar de cristal. Pero, hermano, el cielo es el lugar donde tenemos perfecta comunión con el Padre y con el Hijo.
Por eso es que nuestro Señor dijo, yo voy a venir con el Padre y vamos a hacer morada. Voy a traerles el cielo aquí para que comiencen a tener comunión conmigo, para que puedan vivir aquí lo que es el cielo. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba orando, Él dice, y esta es la vida eterna, ¿se acuerdan? La vida eterna no la comenzamos a vivir después que morimos, hermanos amados. La vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, tu Hijo que has enviado. Desde el momento que yo nazco de nuevo, desde el momento que el Espíritu Santo me saca de muerte a vida, yo comencé a vivir la vida eterna, hermanos amados. Porque ya tengo comunión con el Señor. Porque ya puedo conocerle y verle. Por supuesto, no perfectamente, sino ahora con un corazón perfeccionado por el poder del Señor. Debido a la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros, ahora podemos amar al Hijo y nuestra relación con el Padre se basa exclusivamente en nuestra relación con el Hijo. Los que aman al Hijo, el Padre los ama y viene a ser morada con Él. Hermanos amados, muchas veces se nos olvida esto. Se nos olvida que en nosotros, Dios Padre y Dios Hijo, ha hecho morada a través de su Santo Espíritu. Déjame hacerte esta pregunta, aquí voy a terminar, les prometo. ¿Has pasado un dolor tan grande en tu corazón y en tu vida que te has preguntado o has sentido que la verdad que nunca más crees que vas a poder tener felicidad y poder gozar nuevamente tu vida como creyente? ¿Has pasado momentos de amargura tal que parece que no hay nada que pueda cambiar esa condición? Pero hermano amado, ¿te has vuelto a poner en pie? ¿Has vuelto a gozarte nuevamente en el Señor? ¿Has puesto a vivir una vida ahora plena con Cristo el Señor? ¿Por qué pasó eso? Porque el Señor no te ha dejado huérfano. Él ha dado su Santo Espíritu. No te ha dejado solo. Hermano y hermana querida, has pasado por momentos de tentación tan grande y has tenido la posibilidad de resistirla. ¿Sabes por qué? Porque Él no te ha dejado huérfano. Has pasado momentos donde tú dices, ¿sabes qué? Yo no quiero saber más de esta iglesia, no quiero saber más de nadie, no quiero saber nada, me quiero ir. Y de repente viene el momento de lucidez. Y tú dices, esto es una tontera irme, si el único que pierdo soy yo. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo, hermanos amados. ¿Has pasado, hermano amado, que estás triste, estás acongojado y has leído en la Biblia y lo que estás leyendo es justamente lo que necesitabas? ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo, hermano amado, porque Dios no te ha dejado solo. Ese es el Dios que tú tienes. Ese es el Dios que ha prometido. Cuando tú prometes, es una posibilidad. Cuando Dios promete, es una realidad. Porque su promesa se basa en su carácter. El Espíritu Santo no nos ha dejado solos. Él nunca nos desamparará. ¿Ha enseñado a andar en bicicleta a su hijo o a una hija a usted? Ese proceso es maravilloso, porque partimos con la bicicleta, con las rueditas, ¿cierto? Ahí no hay problema, pero después viene el gran paso para el hombre y el mayor paso para su hijo, que es sacarle la ruedita. Y ahí viene el problema porque ahí uno adelgaza porque tiene que correr detrás del bandido, ¿cierto? Y agarrado del sillín, uno va al lado, y va y dice uno, y mira para adelante, y pedalea, no venís para atrás, derecho, acá, cuidado, ¿cierto? Se ríe usted. Eso es lo que hace el Espíritu Santo con usted. Él va con usted. Pero la única diferencia es que en esta bicicleta espiritual nunca vamos a aprender a andar solos. El Señor nunca nos va a dejar solos. Porque Él dijo, nunca te desampararé. Aún más, voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo.
Que el Señor te bendiga. Tengamos un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos agradecerte por la maravillosa promesa que nos has dado de tu Santo Espíritu. Y porque no solo es una promesa, sino que en la vida de los que estamos aquí es una realidad. El Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros. Nos ha convencido de nuestro pecado, nos ha convencido que nuestra justicia es insignificante, que la única justicia válida es la tuya, Señor amado. Y que esa justicia se obtiene por fe, fe en tu sacrificio maravilloso. Queremos darte gracias por tu palabra. Amén. Y queremos pedirte, Señor, una vez más, perdónanos. Perdónanos, Santo Espíritu, porque no hemos dimensionado el rol que tienes en nuestra vida y en nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor, y permite que seas tú el que dirija nuestras vidas y dirija nuestra iglesia. Por Cristo el Señor. Amén.